Amén, gloria a Dios. La paz del Señor para todos. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos, Padre Santo, tu palabra, la presentamos delante. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ministres, que nos redargullas y nos exhortes, que nos ayudes y nos enseñes a hacer tu voluntad a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos, dándote la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículos 28 al 33. El libro de Mateo, capítulo 14. Del 28 al 33. ¿Me confirman con un amén? Amén. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El mensaje de hoy es: camina sobre las aguas. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. ¿Humanamente es posible caminar sobre las aguas? ¿Sí? ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Nosotros? ¿Hermano Arturo puede caminar sobre las aguas? Camina sobre las aguas. ¿Qué creen que significa caminar sobre las aguas? Fe. La fe. Fe. Caminar sobre las aguas. Vuelvo y leo el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién venía caminando sobre las aguas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pedro? Para probar que era nuestro Señor Jesucristo y él también pudiera caminar sobre las aguas. Vamos a estar compartiendo unos cuantos puntos que Dios quiere hablar en nuestras vidas acerca de nuestra confianza a Él y en Él, acerca de nuestra entrega y nuestra disposición para con Él. Lo primero que nos demanda Dios: procura que Cristo siempre vaya contigo. ¿Procura que qué? Que Cristo siempre vaya contigo. Debemos procurar siempre que el Señor vaya con nosotros, siempre. El versículo 28 del mismo Mateo capítulo 14. ¿Qué dice el versículo 28? Por ti lo leo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién debemos buscar siempre? ¿A quién debemos pedir el favor siempre? Al Señor. Jesucristo estaba caminando sobre las aguas, pero ellos tuvieron miedo. Pero que dijo Pedro: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti o que yo camine sobre las aguas. ¿Ven? Vámonos al libro de Éxodo, el capítulo 33, el versículo 15. Éxodo 33, 15. ¿Qué dice Éxodo 33, 15? Dice el versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Debemos andar en la presencia del Señor, y que la presencia del Señor, que Dios mismo ande con nosotros, que no hagamos nuestra voluntad, que no hagamos nuestro parecer, sino que el Señor siempre ande
con nosotros, que el Señor siempre vaya con nosotros. Que Él siempre esté con nosotros y vaya con nosotros a donde quiera nosotros vayamos, donde quiera nosotros estemos. ¿Si tu presencia qué? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siempre debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios nos lo demanda, no hacer nuestra propia voluntad lo que a nuestro parecer es mejor. Por eso nos demanda Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque muchas veces tomamos decisiones a la ligera y no contamos con Dios. Muchas veces hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Qué es lo que nos demanda Dios? Que procuremos que Él siempre esté con nosotros, pero que nosotros nunca nos apartemos de Él. Procuremos siempre la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿De qué forma? Estando en comunión con Él. ¿De qué otra forma? Siendo obedientes a todos y a cada uno de los estatutos que Él nos ha demandado, buscándole con diligencia. ¿Y qué nos demanda Dios en cuanto a la diligencia? Que procuremos con diligencia no presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien su palabra. ¿Palabra de qué? Palabra de verdad. Procuremos siempre que la presencia de Dios vaya con nosotros. Procuremos siempre que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Que no desmayemos ni desistamos. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Mantente en comunión con Dios. Queremos caminar sobre aquellas aguas. Queremos caminar sobre los problemas. Queremos caminar sobre los desiertos. Queremos caminar sobre las dificultades. Que la presencia de Dios siempre vaya con nosotros. Y que nosotros nunca nos apartemos de Él. Porque la cuestión es que tenemos libre albedrío. Si lo quieres buscar, lo buscas. Si le quieres servir, le sigues. Si lo quieres seguir, lo sigues. Tú decides, nosotros decidimos. Pero si dejamos que la presencia de Dios se aparte de nosotros, perdemos nosotros. Podemos volver al mundo, nos podemos volver atrás. Procuremos con diligencia que la presencia de Dios vaya con nosotros. Lo segundo nos está diciendo el Señor: ven. Ven. ¿Qué le preguntó Pedro al Señor? ¿Qué dijo en el versículo 14 de Mateo, del libro que estamos estudiando? Fue el video del 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el versículo 29. Y él dijo: ven. ¿Qué le dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que vayamos a Él. ¿De qué forma? Confiados. Confiados en Él. Confiados en lo que Él hará de nosotros. Confiados en lo que Él puede hacer en nosotros. Nos está diciendo: ven. Nos está llamando a hacer su voluntad. Nos está llamando a estar en su presencia. Nos está llamando a ser obedientes y diligentes. Ven. Lo dice el Señor en esta mañana. Ven. Quiere que vayamos y hagamos su voluntad. Quiere que vayamos y andemos en pos de Él. Quiere que vayamos y seamos diligentes en todo lo que demanda diligencia y obedientes en cada uno de sus estatutos. Amén. Vámonos al libro de Jonás. Jonás, el capítulo 1, el versículo 2. Jonás, capítulo 1, el versículo 2. ¿Qué dice, hermana Marina? Jonás 1. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran
está demandando que nos levantemos de dónde? De la circunstancia en que estés. Que te levantes y vayas. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios. A veces estamos enfermos o cansados. Y el Señor nos está diciendo, levántate y ven. Y nosotros no nos levantamos, y mucho menos vamos. Dios quiere que nos levantemos a hacer su voluntad. Que nos levantemos a perseverar en Él. Que nos levantemos a esforzarnos en Él. Y que vayamos a hacer su voluntad. Y Él estaba demandando a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Siempre Dios nos demanda algo. Siempre Dios quiere que estemos siempre firmes, que estemos perseverando, que estemos avanzando, que estemos creciendo en Él. ¿Cómo se llama esta congregación? ¿Cómo? ¿Cómo? Escalando peldaños. Escalando peldaños. Levántate. Si de pronto resbalas y caes, ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos ahí tirados? Levantarnos. ¿Aferrados a quién? Levántate. Nos está diciendo el Señor que nos levantemos. Que nos levantemos, que le creamos, que perseveremos, que creamos en Él, que no desmayemos, sino que vayamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que nos ha demandado Dios? Cumplir con aquella gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles la verdad, enseñándoles que hay un Dios que salva, que hay un libertador, que hay un sanador, que hay un restaurador, que hay un único y suficiente Salvador. Levántate, nos dice el Señor. Debemos movernos bajo la voluntad de Él y no bajo nuestra propia voluntad. No hagamos como queremos, no actuemos como creamos conveniente. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que busquemos su presencia. Dios quiere que estemos en comunión con Él. ¿Le creemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es ver lo que no es como si fuese. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos estar seguros, convencidos. ¿Al Señor lo vemos? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento en aquellos problemas, en aquellas dificultades, en aquellos desiertos. Él nos da vida, Él nos da esperanza, Él nos ayuda y siempre lo ha hecho. Él siempre ha peleado por nosotros y ha velado por nosotros. Que dice la palabra que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Que yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y siempre ha sido así. Se ha levantado en contra nuestra. Han querido burlarse. Pero Dios ha estado allí para con nosotros.
El Señor ha estado allí para ayudarnos, para enseñarnos a hacer su voluntad. Pero nos está demandando que nos levantemos y que vayamos, como nos demanda en Josué 1:9, que seamos esforzados y valientes. Que no temamos a lo que nos puede hacer el hombre. Que no temamos a lo que puede hacer Satanás. No teman ni desmayes. Nos dice el Señor, porque yo estaré contigo donde quiera tú vayas, donde quiera tú estés. Y así ha sido siempre. Hemos estado en diferentes lugares, hemos ido a diferentes partes, pero allí ha estado Dios para guardarnos, para protegernos, para librarnos, para ayudarnos. Solamente Dios quiere que hagamos su voluntad. Lo tercero, el versículo 30 de Mateo capítulo 14. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro primero? Para confirmar que era Jesús. Le pidió caminar sobre las aguas. ¿Y caminó sobre las aguas? ¿Sí o no? ¿Por qué caminó sobre las aguas? Porque tenía ¿qué? Fe. ¿En quién? ¿Y por qué empezó a hundirse? Perdió la fe. ¿De qué forma se pierde la fe? Es una mirada del hombre. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Qué dice el versículo 30, hermana María? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse y luego diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Hemos sentido miedo? ¿Hemos sentido miedo en los momentos más difíciles de nuestras vidas? Y creemos que no hay solución. Y muchas veces nos hemos empezado a hundir en el problema, en la adversidad, en la circunstancia. Nos hemos empezado a hundir porque hemos puesto nuestra mirada aquí. ¿De qué forma nos hundimos? ¿Puesto los ojos en qué? El hombre. En lo que pasa en nuestras vidas, en lo que estemos viviendo, en lo que estemos experimentando. Pedro tuvo fe y empezó a caminar sobre las aguas. Que tenía la mirada puesta en Jesús. Empezó a caminar sobre las aguas. Así como muchos de nosotros hemos empezado a caminar en su senda de justicia, y muchos no están acá, no están en la casa de Dios, porque quitaron la mirada de su Salvador, porque quitaron la mirada del que les dijo que caminaran sobre las aguas. Empezaron a hundirse. Peor aún, continuaron poniendo sus ojos en el hombre o en el mundo y se hundieron aún más. ¿Y dónde están ahora? ¿Quiénes son ahora? Cuando el Señor nos está diciendo de que pongamos los ojos en Él para no hundirnos, para no morir en este mundo, para no apartarnos del Señor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién es el que se levanta contra nosotros? El hombre fuerte. ¿Quién es? Satanás. ¿Qué quiere poner miedo? Terror. El
el terror nocturno, levantarse, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere poner Satanás? Miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver que se levantan contra ti, que arremeten contra ti, tienes miedo. Y empezamos a qué? A hundirnos en el miedo y en la desesperación. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a qué vino Satanás? A matar, a robar y a destruir. ¿Y a qué vino Jesucristo? A dar vida, y vida en abundancia. Satanás quiere poner miedo, poner terror, pero depende de nosotros si realmente le creímos a Dios o no, si realmente estamos seguros de en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿Estamos seguros o no? El libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 12, hermana Yané, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? El autor y consumidor en Dios. ¿En quién? En Jesús, Puesto los ojos en Jesús, el autor. el autor. ¿Quién es el autor? ¿Y el consumador de la fe? Cristo Jesús. Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y qué llevó en la cruz? Nuestras maldiciones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros rechazos, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo venció. Jesucristo venció. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Poner los ojos en quién? Jesús. O tenerle miedo a Satanás, o tenerle miedo a lo que pueda hacer el hombre, o tenerle miedo al hombre. Puesto los ojos en quién? En Jesús. Nos vamos a empezar a hundir cuando tengamos miedo. Gracias, Señor. Nos vamos a empezar a hundir cuando tengamos ¿qué? Cuando estemos desesperados. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién? ¿De verdad hemos puesto nuestra confianza en Dios? ¿Amén sí? ¿O amén no? A veces se pierde uno. Lo más tremendo de nosotros como seres humanos es que lo queremos todo ya. Cuando todo es al tiempo de quién. Y para el Señor un día es como que 1000 años. 1000 años. ¿Y es al tiempo de quién? De Dios. Para el Señor un día son como 1000 años. Muchas veces no esperamos, no aprendemos a esperar en Dios. Peor aún, lo que has esperado en Dios mucho tiempo,
Preciso, ese mismo día te va a llegar. Y no esperas en Dios, sino que hiciste tu voluntad, sino que te apresuraste a hacer lo que creías conveniente. ¿Y qué perdiste? Lo que tanto pediste, lo que tanto anhelaste. ¿Por qué? Porque no aprendemos a esperar en Dios. Porque no aprendemos a esperar en su tiempo. Que somos apresurados no a buscar a Dios, a tener esa relación, esa intimidad con Él, sino apresurados a hacer nuestra voluntad. Cuando si realmente queremos estar apresurados es a qué? A tener esa comunión con Él, a tener esa relación íntima con Él. ¿Qué dice Mateo 16:33? Mas buscar primeramente ¿qué? Buscar primeramente ¿qué? ¿Y qué termina diciendo esta palabra? Pero ¿qué es lo que nos está demandando Dios? Que busquemos ¿qué? Su reino. Su reino y su justicia. Porque ¿de dónde es nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Puestos los ojos en Jesús. En Jesús. No en la tormenta, no en la prueba, no en la dificultad, no en el problema. Puestos los ojos en Jesús. ¿Te quieres hundir? ¿O quieres salir a flote? ¿Quieres continuar escalando peldaños? ¿Qué quieres? ¿Hundirte o perseverar? ¿Qué dice la palabra acerca de perseverar? Que el que persevera hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. ¿Amén? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál? Camina sobre las aguas. ¿Quién es el camino? Camina sobre las aguas. ¿De qué forma vamos a caminar sobre las aguas? ¿Teniendo miedo? ¿Dudando? Creyéndole al Señor, poniendo nuestros ojos ante Él. Cuarto punto, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué? Nos pregunta el Señor. ¿Por qué dudamos? El versículo 31 de Mateo 14. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Hombre qué? ¿Por qué dudas? Pues vamos a leer el 30. Pero al ver el fuerte ¿qué? Bien, tuvo miedo. Tuvo miedo. Estando Jesucristo frente a él, habiendo empezado a caminar sobre las aguas, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, salva. Señor, salva. La pregunta es: ¿tenemos que llegar hasta ese momento a pedirle al Señor que nos ayude? Cuando si estamos en comunión con Él, ¿qué dice la palabra? Que en Él somos más que ¿qué? Que vencedores. Y que todo lo podemos en Él, porque Él mismo nos fortalece.
sálvame. Dijo Pedro. El versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. La pregunta, ¿el Señor nos ha dejado caer? Siempre ha estado ahí. Creímos estar solos mucho tiempo, enfrascados en problemas. Creímos que no íbamos a lograr salir de nuestra condición, que no podíamos ser libres, pero Jesucristo extendió la mano y nos libertó, nos sacó de aquella condición, renovando nuestras vidas, transformando nuestras vidas. ¿Quién? ¿El hombre? Jesucristo mismo. Amén. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y nos pregunta el Señor: ¿por qué qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Isaías 41:13. ¿Por qué dudamos si Dios siempre ha estado allí? ¿Por qué dudamos si Dios siempre ha guardado nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro despertar? ¿Por qué dudamos si Dios siempre nos ha sustentado? ¿Por qué dudamos? Si Él es el Dios de los imposibles. Dice el versículo 13. ¿Qué dice, hermana Marina? Isaías 41:13. Mire lo que nos dice el Señor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque yo qué? Nos está hablando el mismo. El mismo Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. No temas. Yo te ayudo. Nos lo está diciendo el Señor. No temas. Yo te ayudo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no esperamos en Él? ¿Por qué quitamos nuestra mirada de Él? ¿Por qué dudaste? Y muchas veces lo hemos hecho. ¿De qué forma dudamos? Cuando intentamos ayudarle a Dios. Cuando no esperamos el tiempo de Dios. Cuando no le obedecemos. Dudamos de Él, dudamos de su palabra. Cuando no hacemos su voluntad, estamos dudando de Él. Porque decimos que en Él hemos creído, pero hacemos todo lo contrario. ¿Qué nos está diciendo Dios? Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo.
¿El Señor nos ha ayudado, sí o no? ¿Sí? ¿O no? Siempre. Siempre ha llegado en el momento más oportuno. Siempre ha estado allí para socorrernos. Siempre. Siempre ha estado allí. Vámonos a él mismo al libro de Isaías. El capítulo 43. Versículos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas. Porque yo qué? Te puse nombre. ¿Qué continúa diciendo? Mío eres. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué? Y si por los ríos, No te negarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, arderá en ti. ¿quién lo está diciendo? ¿Y qué significa caminar sobre las aguas? Creerle a Él. Creerle a Él. ¿De qué forma no nos hundimos? Sin desviar nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, nunca vamos a estar solos. Yo estaré contigo. Nos lo está diciendo el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿Y qué nos está diciendo en Isaías 41:13? Yo soy Jehová tuyo, quien te sostiene tu mano derecha y te digo no temas. Yo te ayudaré. Que pasemos por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán. Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestro ayudador. Continúa diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. El Señor es nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Es Él quien nos ha ayudado en todo ese tiempo. Es Él quien nos ha levantado cuantas veces hayamos caído. Es quien nos ha sostenido. Que dice la misma palabra, que ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Porque Dios renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Amén. El quinto punto, calma nuestras tempestades. ¿Quién las calma? ¿Nosotros mismos? Humanamente podemos calmar las tempestades. ¿Qué dice el versículo 32 de Mateo 14? ¿Qué dice, hermana Yané? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. 32. Al 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando subieron, ¿quién es? Jesucristo y Pedro. ¿Qué pasó? Cuando el Señor se subió a la barca, Se calmaron los vientos. se calmó el viento. Hay tempestades, hay vientos fuertes, pero cuando Jesucristo está con nosotros, cuando Él va con nosotros, ¿qué sucede? Se calman los vientos.
se despejan los aires, se descontaminan los aires. Porque Jesucristo va con nosotros. ¿Cuál es el primer punto? Procura que Cristo siempre vaya contigo. Debemos procurar siempre que el Señor vaya con nosotros. Pero nunca nos apartemos de Él. Nunca desmayemos, ni nos rindamos, ni volvamos atrás. Él fue muy claro cuando nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a pasar por dificultades. Pero nos demandó que confiáramos en Él. Porque Él mismo venció el mundo. Si no estoy mal, está en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Amén? Lucas capítulo 8, versículo 23 al 25. Lucas 8, 23 al 25. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el agua, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Se maravillaron porque ¿qué? Porque los vientos y las aguas le obedecen. El viento y las aguas tienen oídos para escuchar y para obedecer. Ese es Dios, creador de los cielos, de la tierra, del universo, de lo que en ellos hay. Y es Él quien tiene el control de todo. Es Él quien calma nuestras tempestades. Es quien trae refrigerio a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Caminar sobre ¿qué? Las aguas. ¿Cuáles aguas? ¿Cuáles aguas? Las aguas de la fe, las aguas de la confianza, las aguas de la seguridad en Cristo Jesús, las aguas de su comunión, las aguas de la obediencia, las aguas de la diligencia. Amén. Amén, sí o amén no. Amén. Amén, sí. Vamos a leer todo el capítulo 14, del versículo 22 al 33 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, haciendo siempre la voluntad de su Padre. ¿Quién? De Dios. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A qué subió al monte? A orar, aparte. ¿Y qué nos está demandando? Que tengamos una comunión con Él, que estemos a solas con Él, que tengamos esa intimidad con Él, así como Él
¿Lo hacía con quién? Con nuestro Padre Celestial. El versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿La barca estaba dónde? En medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Tened qué? Ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y él dijo qué? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba ¿sobre qué? Las aguas. El Señor dice, ven. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Ir. Creyendo, ir. En obediencia, ir con diligencia. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero qué? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, salva. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios quiere que continuemos caminando sobre las aguas, que continuemos perseverando en la fe, que nos continuemos aferrando a Él, que continuemos perseverando en Él, no desmayando, no rindiéndonos, no volviéndonos atrás, no desistiendo del propósito del cual Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. ¿Qué demanda Dios? Que continuemos avanzando, que continuemos perseverando, que continuemos peleando la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Que le continuemos dando la gloria a Dios, la alabanza y la adoración, perseverando en Él siempre, sin desmayar, sin rendirnos, sin volvernos atrás, dándole la gloria a Él, dándole la honra, dándole la alabanza, la adoración. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el pan de vida. Se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre, para traer salvación sobre esta humanidad. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Y gracias a ello, como nosotros como extranjeros, alcanzamos salvación. Su amor y su misericordia llegó a nuestras vidas. Y fue tan grande el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, que dio a su único Hijo para traer salvación sobre nuestras vidas, sobre esta humanidad. Entonces Dios quiere que caminemos sobre las aguas, que nunca desviemos nuestra mirada de Él, que nunca pongamos nuestros ojos en el mundo, sino que perseveremos, avancemos, crezcamos en Él y nunca jamás desmayemos ni nos rindamos. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es viva y eficaz.
eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, te pedimos que quites la duda de nuestra vida, que quites la incredulidad de tu pueblo, que nos enseñes, Padre Santo, de ser radicales en la decisión que ya tomamos en ti. Que nunca jamás permitas que ninguno de nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, nos volvamos atrás, sino que perseveremos en ti, avancemos y crezcamos en ti día tras día, escalando peldaño tras peldaño, seguros en ti, convencidos en ti, Padre Santo, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro redentor, nuestro pronto auxilio y nuestra fortaleza, Padre Santo, porque tú mismo, Señor Jesús, has dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te damos gracias porque llevas nuestras cargas. Te damos gracias porque nos das descanso, nos das reposo, nos das refrigerio. Te damos gracias porque eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Se los bendiga.